Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y en este espacio resuenan las voces de expertos latinoamericanos que nos ayudan a comprender los mayores problemas ambientales de nuestro tiempo. Con voluntad política, el calentamiento global es un fenómeno que podemos enfrentar. Sin embargo, a la par existe otra crisis, la defaunación. Su descubridor, Rodolfo Dirso, profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Stanford, estará hoy con nosotros para hablar de cómo en una era marcada por las actividades humanas es posible rescatar a las especies y poblaciones de animales. Pero primero les propongo echar un vistazo a la actualidad climática en el mundo. Un reciente estudio publicado en la revista Nature pronostica que, durante los próximos 50 años, el cambio climático creará oportunidades para que diversos virus salten de un animal a otro, incrementando el riesgo de que surjan nuevas pandemias, particularmente en África y Asia. Sus autores utilizaron un modelo para analizar la transmisión de enfermedades entre 3.000 especies de mamíferos en diferentes escenarios de aumento de temperatura. Los resultados indican que el proceso acelerado en el que emerge una infección y pasa de animal a humano, o viceversa, ya podría estar en marcha, y mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 2 grados Celsius no detendrá el fenómeno. El calentamiento global está impactando fuertemente en las tierras de cultivo francesas. De acuerdo con la agencia France 24, el país ha tenido que adelantar los recortes de agua debido a la sequía, y los productores temen que esto afecte al rendimiento agrícola. Christiane Lambert, directora del sindicato de agricultores más grande de Francia, asegura que ninguna región se ha salvado del problema y que en todos lados es posible ver el suelo agrietarse día con día. Según científicos, es la primera vez que algo así ocurre en el país europeo, cuyo gobierno ha respondido aumentando el presupuesto para medidas de adaptación al cambio climático. Sin embargo, expertos estiman que dicha estrategia no bastará ante el constante déficit de lluvia. En pleno siglo XXI, más de 500 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad, considerado por muchos un servicio básico. Es el caso de los habitantes del distrito de Toledo, en Belice, donde varias aldeas están alejadas de la red eléctrica nacional. Para solucionar esta situación de manera sostenible, 3 ingenieras mayas están instalando en las comunidades sistemas de energía solar. Ellas son Florentina, Miriam y Cristina Choc, quienes no solo han beneficiado a más de 1,000 residentes, sino que con su idea han contribuido a evitar 6.5 toneladas de emisiones de carbono que de otra forma calentarían al planeta. ¿Qué es el Antropoceno? ¿La edad de los humanos? Expertos aseguran hemos entrado. La mayoría de los científicos más avanzados piensan que es real, que está claro, algo está sucediendo. Estamos hablando del Antropoceno, la edad de los humanos, que da por terminada la que conocíamos hasta ahora como el Holoceno. Así lo señala un reportaje de la BBC Mundo. Hay señales claras en el ambiente que hacen del Antropoceno una unidad distintiva, le dijo a la BBC Colin Waters, del British Geological Survey, y secretario del Grupo de Trabajo Antropoceno. La mayoría de nosotros piensa que hay justificación para que lo reconozcamos formalmente. Este es un debate que podemos decir empezó formalmente hace algunos años, cuando un grupo de expertos, integrado por geólogos, científicos del clima, ecologistas y un abogado, se reunió por primera vez para sentar formalmente las bases de una discusión sobre este tema y elaborar una propuesta para ser analizada. La pregunta que mantuvo a este grupo de 29 hombres y una mujer encerrados durante horas en una sala de conferencias es relativamente sencilla. Llegó la hora de dar por terminada la época actual, conocida como Holoceno, que se inició hace 11.700 años, comenzar a llamar al periodo en que vivimos
definido por la impronta del hombre sobre el planeta, con un nombre nuevo? La pregunta era sencilla, pero la respuesta tenía más de una arista. Lo único en lo que parecían estar de acuerdo los expertos era en el nombre, Antropoceno, del griego antropos por humano, y cene, que significa nuevo o reciente. Pero, ¿se trata solo de una cuestión semántica o tiene consecuencias prácticas el que llamemos a esta época con un nombre u otro? No solo por una cuestión de precisión científica, muchos creen necesario que el nombre de la época en el que vivimos refleje lo que está ocurriendo en el planeta. Es decir, que la Tierra está cambiando aceleradamente por la actividad humana. La palabra antropoceno, o mejor dicho, el concepto, fue lanzado al ruedo por primera vez por el holandés y premio Nobel de Química Paul Crutzen en el año 2000. Su punto era que el nombre de la época geológica actual debería reflejar el impacto del hombre sobre la Tierra. ¿En qué rocas y fósiles se convertirá la humanidad? Intencionalmente o no, esta idea lanzada por Crutzen en un boletín académico hace más de una década encendió la mecha de un debate que no ha logrado zanjarse y la palabra se fue poco a poco colando en el lenguaje científico popular hasta alcanzar un estatus por derecho propio. Lo que hizo Crutzen, que no es geólogo, sino uno de los grandes científicos de nuestro tiempo, fue lanzar una pequeña granada de mano hacia el mundo de la escala temporal geológica. Y una vez lanzada la granada, a los expertos no les ha quedado otra opción que atajarla. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuándo se inició esta nueva época? A inicios del milenio, un grupo de científicos reunidos en la ciudad de Cuernavaca, en México, discutía sobre la intensidad del impacto humano en el planeta, cuando de pronto uno de ellos, el profesor Paul Crutzen, premio Nobel de Química, se puso de pie y dijo algo que cambiaría la forma en que vemos nuestra presencia en la Tierra. Rodolfo Dirso nos lo cuenta en esta historia. Después de la era del hielo, que se llama el Pleistoceno, el nombre oficial de la era que viene después, de la época que viene después, es el Holoceno, cuando el tiempo se hizo calentito y más agradable para la vida humana y demás. Entonces estaban hablando de lo que está pasando en el Holoceno y el profesor Crutzen dijo en ese momento, por favor compañeros, ya basta. Lo que estamos viendo del impacto humano, de la huella de nuestras actividades sobre el planeta, manifestado en múltiples formas, no debería llamarse Holoceno, debería llamarse Antropoceno. El término proviene de dos vocablos griegos y significa la edad de los humanos. Veamos por qué. Podríamos decir que los impactos del Antropoceno se podrían ver en dos ámbitos, en dos ramas. Por una parte es las actividades que hacemos, por ejemplo, la construcción de caminos, el uso de energía, la construcción de represas, el incremento en el uso de combustibles. Esas actividades que hacemos se reflejan, y son aproximadamente una docena de ellas que se han definido muy bien, esas se reflejan en las consecuencias a los sistemas de que mantienen la vida en el planeta. Y esos sistemas que viven en el planeta los podemos ver en términos como, por ejemplo, la regulación de los patrones climáticos, en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, en términos de la deforestación, en términos de la extinción de las especies. ¿Y cuándo inició el Antropoceno? Esta es una pregunta muy controversial y que ha generado mucha discusión, pero intentaremos responderla. Hay gente que piensa que la expansión humana a partir por ejemplo, del siglo XV, cuando los europeos se mueven por todas partes del mundo, marca el inicio del Antropoceno. Hay personas que piensan que es cuando se desarrolla la revolución industrial de manera explosiva, es cuando se genera el Antropoceno. Una serie de estudios que muestran esos factores que he mencionado, tanto los sociales de actividad humana como los de reflejos de lo que pasa con la vida, se ve una aceleración que ocurre en las últimas 4 o 5 décadas. Entonces es un poco difícil de definir y la gente tiene, o los científicos sociales incluso tienen opiniones distintas. Para mí, el hecho de que son fenómenos de tal escala espacial y temporal no es motivo de tanta discusión, no debería preocuparnos tanto cuándo empieza en sí.
Lo que sí es claro es que el impacto del antropoceno es tal que está dejando una huella en el registro geológico, o sea, en la memoria de la Tierra. Cuando, por ejemplo, cuando hablamos de la extinción de los dinosaurios en el Cretácico y Terciario, se ve claramente en el registro fósil que hay un cambio, se puede ver en los registros fósiles. Cuando termina la edad del hielo también se puede ver en los glaciares y demás. Entonces la gente decía, pero a ver, ¿dónde está la huella? Pensemos, por ejemplo, en un factor, digamos, los tecnofósiles. La cantidad de concreto que se ha depositado sobre el planeta. Si una persona inteligente, si un investigador, si un científico llegase 20.000 años después a ver qué había aquí, claramente va a poder ver ese tipo de huellas. Los plásticos en el océano. Se va a poder ver muy claramente cuando no había plásticos en el océano, cuando eso se hace una explosión. Entonces, ese tipo de factores que caracterizan las otras épocas que ha tenido el planeta, hoy en día también se pueden ver claramente como para definir claramente el término antropoceno. Pero para poder conocer las consecuencias del antropoceno no necesitamos viajar al futuro. Cualquiera de nosotros puede notar algunos de sus efectos prácticamente a simple vista. Desde el punto de vista biológico, el impacto humano es visible, es claro, es notable. Y un factor que lo hace muy evidente es la deforestación. Seguramente que los que nos están escuchando, las personas que nos escuchan, habrán visto esas imágenes de satélite que muestran, por ejemplo, cómo era la cobertura vegetal del planeta hace 20 años, hace 10 años, como es ahora. Es tan vívida esa imagen que no le queda duda a nadie de que hay un impacto enorme sobre la vida vegetal con el término deforestación, que además podemos medir con mucha precisión con esa tecnología de los sensores remotos y demás. Lo que no podemos ver con ese tipo de tecnología es qué es lo que está pasando dentro de esas masas forestales, dentro de esas coberturas de vegetación, para tratar de sacar a colación, de poner frente a los ojos del público el hecho de que la fauna también está sufriendo de manera considerable. He pensado en utilizar el término defaunación. La urbanización, la agricultura, las emisiones de CO2, los niveles sin precedentes de deforestación y extinción de especies son ejemplos de la incursión humana en los ecosistemas, con daños irreversibles, que según algunos científicos permanecerán en el tiempo geológico. Conozcamos más sobre el concepto de defaunación. Rodolfo Dirso desarrolló este concepto mientras trabajaba en la selva de los Tuxtlas en el estado de Veracruz. Ahora nos cuenta cómo es que se estudia. Tenemos una tecnología comparable a la de la deforestación, pero empezando con el trabajo de campo, investigadores que se han metido a sitios particulares, digamos la selva lacandona, las selvas del sureste de Asia, y han podido ir viendo, monitoreando con cierto cuidado los cambios en la abundancia de la fauna. Se empezó a hacer un fenómeno visible. Nosotros hemos puesto cuadritos de arena para que los animales nos dijeran si están allí o no están allí. En esos cuadritos de arena veníamos de manera continua a ver cuántas pisadas detectábamos. Y empezamos a ver que, por ejemplo, en esta selva de los Tuxtlas en Veracruz, no se veían pisadas de tapires, venados, jabalíes y demás. Hicimos lo mismo en una selva bien conservada, en la selva lacandona, más al sur, en Chiapas, exactamente los mismos cuadritos de arena, y entonces empezamos a ver, wow, pisadas de todo ese tipo de fauna que debería estar en los Tuxtlas y no está. Allí empieza de manera muy primitiva, si tú quieres, a notarse ese fenómeno de la ausencia de la vida animal. Pero luego vienen las cámaras trampa, esas cámaras que tienen un rayo, por así decirlo, que cuando se interrumpe, toman una foto y detectan qué animal está allí, qué pasó. Ese tipo de tecnología se ha venido implementando de manera más amplia y combinando las tecnologías más primitivas como la detección de pisadas, el salir muy temprano en las mañanas y en las noches con tus binóculos y ver animales, y luego las cámaras trampa, ahora nos dan una idea muy clara de la situación de la fauna. Estos métodos de investigación se combinan con el uso de tecnologías como las cámaras trampa que detectan y registran el paso de los animales, lo cual ha permitido construir las siguientes conclusiones. Hay una serie de poblaciones, un número grande de poblaciones en las que alguien empezó haciendo un monitoreo con ese tipo de técnicas que he dicho a través de los años, calculando un índice de cambio de esos números de animales que se detectan año tras año tras año,
Ahora podemos decir que, por ejemplo, en el caso de los vertebrados, los animales que tienen hueso, columna vertebral y demás, ha venido en las últimas 4 décadas una caída en esas poblaciones que se han monitoreado con mucho cuidado. No todas las poblaciones de animales del mundo, pero una buena muestra, un declive, una caída de aproximadamente el 50-60% en las últimas 4 décadas. Entonces, iban a imaginarse que los vertebrados del planeta, nuestros acompañantes del planeta, mamíferos, reptiles, anfibios, han venido cayendo a una velocidad que los reduce en un 50-60% en las últimas 4 décadas. Es una evidencia dramática del fenómeno de la defaunación. ¿Podría el fenómeno de la defaunación llegar a un punto de no retorno? Este fenómeno tiene que ver con lo que, en términos más técnicos, se llama la extinción biológica. La extinción, como el término implica, es la desaparición. Ahora, es importante definir desde el punto de vista científico las facetas, los modos en que ocurre la extinción. El que más tiene en cuenta la gente en su visión, es el que más se conoce, es la extinción, de las especies a nivel global. Imaginemos el caso del dodo, que todo el mundo conocería, el caso de los dinosaurios. Una vez que una especie se extingue, eso es el final. Es el cambio global, Iván. La extinción biológica es el cambio global verdaderamente dramático porque es irreversible. La defaunación tiene una segunda faceta, quizá más alarmante que la extinción de especies. Imagínate que los jaguares solían venir desde, del sur de los Estados Unidos hasta Patagonia. La especie jaguar no está extinta. Todo el mundo sabe que hay jaguares en Chiapas, que hay jaguares en la Amazonia, que hay jaguares en el Pantanal. Pero en algunas localidades la población local del jaguar ya no existe. Si tú ves el mapa de la distribución de los jaguares, como era, hace 40 años, y lo comparas con cómo es ahora la distribución de los jaguares, vas a ver muchos agujeros. Ese, Iván, es el fenómeno más dramático de la extinción biológica y de la defaunación, la extinción de las poblaciones. Su gravedad radica en que no afecta únicamente a los animales en declive, sino también a las personas. Pensemos que esos organismos juegan un papel importantísimo en el bienestar humano. Psicológicamente, por ejemplo, las personas que ven aves, que ven mamíferos y demás. Pero, por ejemplo, nuestra investigación muestra que en ausencia de los animales grandes, los animales pequeños tienden a aumentar por falta de competencia. Muchos animales pequeños son portadores de patógenos y posibles generadores de pandemias. O sea, que nuestro bienestar depende del bienestar de la biodiversidad que todavía tenemos. Una comunidad en África que hace su vida con el ecoturismo, con el turismo de safaris, por ejemplo. Los elefantes no se han extinguido de la faz de la tierra, pero para una población que vive, en Kenia, si los elefantes de ahí, de esa localidad, ya se extinguieron, para ellos eso representa la extinción global de las especies. Afortunadamente, hay estrategias que nos pueden ayudar a prevenir esta problemática. En la medida que todavía podemos mantener algunos individuos en algunos sitios, podemos hacer ahora lo que los forestales han hecho toda su vida, reforestación, pero ahora podemos pensar en la refaunación. Y eso es muy serio, porque a veces las poblaciones son tan diferentes de un lugar a otro que es como si fueran especies distintas. Además, para una población local, imagínate, una comunidad en África que hace su vida con el ecoturismo, con el turismo de safaris, por ejemplo. Los elefantes no se han extinguido de la faz de la tierra, pero para una población que vive, en Kenia, si los elefantes de ahí, de esa localidad, ya se extinguieron, para ellos eso representa la extinción global de las especies. Entonces, hay irreversibles y hay cosas que todavía podríamos hacer y estamos a tiempo para muchas poblaciones. Sin embargo, para lograrlo, los científicos tienen que resolver primero varios pendientes. Número 1, ¿de dónde traemos los animales? Tenemos que tener todavía un inóculo, por así decirlo, una fuente a partir de la cual refaunar. Punto número 2, tenemos que asegurarnos que los animales que traemos de algún sitio para ponerlos en otro, en los Tuxtlas ya no hay jaguares. ¿Cómo podríamos restituir la población de jaguares allí? Bueno, tendríamos que ver de dónde vienen, de qué fuente vienen y asegurarse de unas cuarentenas, como las que ahora estamos conociendo, dada esta pandemia, de manera que no traigan algún patógeno que afectase a otras especies o poblaciones del nivel local. Tenemos que tener el hábitat adecuado. No podemos refaunar un sitio donde, por ejemplo, jaguares, si no va a haber presas. ¿Qué nivel de diversidad genética
tienen que tener esos animales para traer. Si traes 2 jaguares, probablemente están emparentados, no van a poder tener poblaciones fértiles desde el punto de vista genético con la suficiente variación genética. Aún cumpliendo todos estos requisitos, es probable que la refaunación fracase si no se cuenta con la participación de todas las comunidades. Como hemos visto, Iván, en nuestro país y en muchos otros países en Latinoamérica, la cantidad de intentos que han sido fallidos, no tanto por el aspecto técnico, sino por el aspecto social, que la comunidad local nunca fue informada, nunca se enganchó, nunca se le dijo, no participó, de manera que esos proyectos generalmente fallan si no tienes la comunidad local allí compenetrada, digamos, emocionalmente, personalmente en eso. Y para ello es también necesario el involucramiento de las autoridades. Con subsidios, con apoyos, con cosas como lo que se llama pago por servicios ambientales. Si queremos mantener las poblaciones de plantas y animales y tenemos que reservar sitios que no se pueden impactar, entonces tenemos que tener compensación, mecanismos de mantener esas poblaciones. Los casos de éxitos en la refaunación no abundan, pero sí existen. Rodolfo Dirso nos da un ejemplo. Ese es el caso del famoso parque en Estados Unidos, Yellowstone, donde las poblaciones de lobos habían sido extinguidas, no había ya poblaciones de lobos. En ese parque, que es una cosa verdaderamente emblemática, digamos, desde el punto de vista del naturalismo, empezaron a explotar las poblaciones de animales que serían las presas de estos lobos, los alces, los ungulados y demás. Esos animales empezaron a pisotear la vegetación, cambiaron la vegetación de manera terriblemente impactante, de manera que muchos procesos ecológicos de este parque estaban yéndose en declive. Se hizo un proceso de refaunación, trayendo el lobo nuevamente, de manera que, hablando con la población local, haciendo ese tipo de cosas que dijimos, trayendo animales con diferente grado, con un buen grado de diversidad genética, se reinstaló esta situación y ahora es fascinante ver cómo la vegetación es diferente, cómo es más diversa, cómo no hay dominio de una o pocas especies de animales que eran presa de esos animales o de la vegetación que se había modificado dramáticamente. De manera que ese tipo de cosas nos dan esperanza de que se podría hacer todavía. Y desde luego lo que sería, creo yo, más importante, Iván, es que en nuestros países en Latinoamérica enganchemos definitivamente a las poblaciones locales para que esto se pueda hacer con la participación de ellos directamente. Me da pena insistir demasiado en esto, pero creo que es verdaderamente esencial que las comunidades locales puedan participar para poder aspirar a tener algún éxito en esta gran tarea de la refaunación de nuestro planeta. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Iván Carrillo y nos vemos en la próxima emisión.